Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy, lunes después de Pentecostés, la Iglesia celebra la memoria de María, Madre de la Iglesia. Esta fiesta de la Virgen es muy reciente. En el año 2018, el Papa Francisco, mediante un decreto, establece que la memoria de la Virgen María, Madre de la Iglesia, quede inscrita en el calendario romano, en el calendario litúrgico, el lunes después de Pentecostés, y que sea celebrada cada año. Esto no quiere decir que hasta hace poco no consideráramos a la Virgen Madre de la Iglesia. No, es más bien lo contrario. Es un paso más en lo que el pueblo cristiano ha creído, ha entendido, ha proclamado desde siempre, desde hace muchos siglos. Y quizá con más fuerza en los últimos años. Cuando digo últimos años, estoy hablando de los últimos, 60 años, que no son pocos en la vida de una persona, pero que son pocos en la historia de la Iglesia. En los documentos de documentos del Concilio Vaticano II, queda reflejada la intensísima relación entre la Virgen y la Iglesia. La Virgen, Madre de la Iglesia. Y el Papa Santo Pablo VI concede de modo solemne a María el título de Madre de la Iglesia. Y tiempo después se añadió este título a las letanías del Rosario. El Evangelio que se propone para este día es el relato de San Juan, que está al pie de la cruz, muy pegado a la Madre de Jesús. Y él nos cuenta qué pasó. Estaban en pie, junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. Viendo Jesús a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dice al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora, el discípulo la tomó consigo. Hay un vínculo filial que une estrechamente a los discípulos de Cristo con su Madre Santísima. De este vínculo da testimonio claro San Juan en este Evangelio que acabamos de leer. La Iglesia siempre ha considerado que en San Juan estamos todos, y así es. Después de haber entregado su madre a los discípulos, y estos, a todos y a cada uno de nosotros, a la madre, sigue diciendo el Evangelio, sabiendo que ya estaba todo cumplido, al morir Jesús entregó su espíritu. Entregó su espíritu para la vida de la Iglesia, su cuerpo místico. Pues del costado de Cristo dormido en la cruz nació el sacramento admirable de la Iglesia entera. Jesús se entrega a la muerte para que tú y yo tengamos vida. Del costado de Cristo, atravesado por la lanza, brota agua y sangre. Agua, el bautismo. Sangre, la Eucaristía. Sacramentos por los que la Iglesia vive y crece. Y por eso decimos que en la cruz nació el sacramento de la Iglesia entera. Y ahí estabas tú, María, Madre de Jesús, y desde ese momento, Madre mía, Madre nuestra y Madre de toda la Iglesia. Jesús te propone una segunda maternidad, una segunda y nueva maternidad. Y tú, llena de amor y generosidad, vuelves a aceptar, muriendo junto a tu Hijo en la cruz. La verdad es que habías aceptado ya este papel desde siempre, desde el principio. El Magisterio de la Iglesia, en el Concilio Vaticano II, nos dice: concibiendo a Cristo, engendrándolo, alimentándolo, presentándolo al Padre en el templo,
padeciendo con su Hijo cuando moría en la cruz, María cooperó en forma enteramente impar a la obra del Salvador con la obediencia, la fe, la esperanza y la ardiente caridad, con el fin de restaurar la vida sobrenatural en las almas, en tu alma. Por eso es nuestra Madre en el orden de la gracia. María nos ha traído la vida de la gracia, nos ha traído a Cristo. En el primer capítulo de los Hechos de los Apóstoles se nos cuenta que después de la ascensión volvieron a Jerusalén. Y cuando llegaron, subieron a la estancia superior, donde vivían Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el de Alfeo, Simón el Celotes y Judas el de Santiago. Todos ellos perseveraban unánimemente en la oración, en compañía de algunas mujeres, y con María, la Madre de Jesús. Ya ves, toda la iglesia, o casi toda la iglesia, cabía en una habitación, en una casa, y la Virgen estaba en medio de todos ellos. Estaba en medio de ellos fortaleciendo su fe, dándoles esperanza, y acogiéndoles con mucha ternura y caridad. Y así, la primera iglesia, igual que ahora, más de 2000 años después, la iglesia crecía bajo la protección del manto de la Virgen. Desde el primer momento, ella, ya todavía en la tierra, ya ejerce su papel como madre de la iglesia. Y además, hoy se nos recuerda que la Iglesia, contemplando e imitando la caridad y la fidelidad de la Virgen, se hace también madre. La Iglesia es madre. La Iglesia, mediante la predicación y el bautismo, engendra a una vida nueva e inmortal a los hijos concebidos por obra del Espíritu Santo, nacidos de Dios. Además, los alimenta en la Eucaristía, que es Cristo. Les hace crecer y los lleva hasta la vida eterna, con desvelo, con atención constante. Los lleva a la vida de Dios. La Iglesia es madre, y es madre buena, madre buena. Y tú y yo vamos a rezar hoy por la Iglesia, por los pastores, ¿no? por los obispos, por el Papa, los obispos, los sacerdotes, para que también sepan reflejar esa maternidad de la Iglesia. Hay una representación clásica de hace siglos en la que aparece la Virgen abriendo su manto. Y bajo su manto hay un montón de pequeñas figuras, de personajes, que representan a la Iglesia. Y el manto hace como de escudo, hace de casa, hace de paraguas, la Virgen que protege. En la imagen que se adjunta en estos 10 minutos, aparecen bajo el manto de la Virgen, pues eso, un montón de personajes, que son la Iglesia. La Virgen y todos estos que se refugian bajo su manto, tienen sobre su cabeza una pequeña llamita, como en Pentecostés. En la parte superior del cuadro aparece la Santísima Trinidad, el Padre y el Hijo, enviando al Espíritu Santo a su Iglesia. María, Madre de la Iglesia, vela para que todos en la Iglesia tengamos el Espíritu de su Hijo. El Espíritu que nos transforma en Cristo. El Espíritu que nos lleva a la vida eterna. El Espíritu que nos da la vida con mayúscula. Madre mía, nunca nos abandones y sé siempre nuestro refugio. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Madre mía Inmaculada, Madre de la Iglesia, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.